En el antiguo Egipto, la tierra bullía con la opresión y el sufrimiento de los hijos de Israel. Durante generaciones, habían vivido bajo el yugo de los faraones, sus espaldas dobladas bajo el peso de la esclavitud. Pero en medio de esta oscuridad, una luz comenzó a brillar, una promesa de liberación que pronto se convertiría en una epopeya que cambiaría el curso de la historia, el Éxodo. Todo comenzó con el nacimiento de un niño especial, Moisés, destinado a liderar a su pueblo fuera de la esclavitud egipcia. Sin embargo, su vida comenzó en un acto de desesperación, cuando su madre, para salvarlo de la sentencia de muerte de los egipcios, lo colocó en un cesto y lo envió por el río Nilo. Milagrosamente, el cesto fue encontrado por la hija del faraón, quien lo crió como su propio hijo. Moisés creció en la opulencia del palacio, pero nunca olvidó su verdadera identidad ni el sufrimiento de su pueblo. Un día, al presenciar la brutalidad de un egipcio hacia un esclavo hebreo, Moisés se llenó de ira y acabó con la vida del opresor. Temiendo por su seguridad, huyó al desierto, donde vivió entre los pastores y aprendió humildad. Mientras tanto, en Egipto, la situación de los hebreos empeoraba. El faraón, temiendo que su creciente número pudiera volverse contra él, endureció su opresión, ordenando la muerte de todos los niños hebreos varones. Pero incluso en medio de la oscuridad, la esperanza no se extinguió. Una vez más, el destino intervino cuando Moisés recibió una llamada divina en forma de una zarza ardiente que no se consumía. Dios le encomendó la misión de liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Con el corazón lleno de temor y determinación, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al faraón. Acompañado por su hermano Aarón, exigió la libertad de los hebreos en nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el faraón, endurecido por el orgullo y la arrogancia, se negó a dejar partir a su mano de obra esclava. Entonces comenzaron las plagas, un torrente de castigos divinos que azotaron a Egipto. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron la tierra, las plagas de piojos y moscas cubrieron al pueblo, el ganado enfermó y murió, la piel de los egipcios se cubrió de úlceras, el granizo devastó los campos, y una oscuridad espesa se extendió sobre la tierra. Pero incluso después de cada plaga, el faraón permanecía obstinado en su negativa. Finalmente, llegó la plaga más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. En medio de la noche, el ángel de la muerte descendió sobre Egipto, reclamando la vida de cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el último siervo en las chozas más humildes. En medio de la desesperación y el lamento, el faraón finalmente cedió y ordenó a los hijos de Israel que partieran. Así comenzó el Éxodo, una huida desesperada hacia la libertad. Con el temor de los egipcios a sus espaldas y el vasto desierto ante ellos, los hijos de Israel emprendieron su viaje, llevando consigo solo lo que podían cargar. Pero pronto se encontraron frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio en su persecución. En ese momento de desesperación, Dios obró otro milagro. Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se separaron, creando un camino seco a través del lecho marino. Con el corazón lleno de asombro y esperanza, los hebreos cruzaron el mar, mientras las olas se erguían como muros a ambos lados. Pero cuando el ejército egipcio se lanzó en persecución de ellos, las aguas regresaron con furia, ahogando a los soldados y poniendo fin a su amenaza para siempre. En la orilla opuesta, los hijos de Israel estallaron en cánticos de alabanza y gratitud, bendiciendo al Dios que los había liberado de la esclavitud. El viaje a través del desierto no fue fácil. El hambre y la sed los acosaron, y la duda y el descontento amenazaron con socavar su fe. Pero en cada momento de necesidad, Dios proveyó, enviando maná del cielo y agua de la roca para sustentarlos en su viaje. Finalmente, después de 40 años de peregrinación, los hijos de Israel llegaron al borde de la tierra prometida. Desde lo alto de una montaña, Moisés vislumbró la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero su corazón estaba lleno de mezcla de emociones, pues sabía que no cruzaría ese umbral con su pueblo.
Dios le había prohibido entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia, pero Moisés aceptó su destino con humildad y paz en su corazón. Entonces, reunió a los hijos de Israel y les transmitió las leyes y mandamientos que Dios les había dado, preparándolos para establecerse en la tierra que les había sido prometida. Y así, con Moisés a la cabeza, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra de Canaán. Aunque Moisés nunca puso un pie en la tierra prometida, su legado perduró en la memoria de su pueblo para siempre. Su liderazgo, su fe inquebrantable y su dedicación a la voluntad de Dios los habían llevado a través del Éxodo, una odisea de liberación y redención que nunca sería olvidada. A medida que los hijos de Israel se establecían en la tierra prometida, enfrentaban nuevos desafíos y pruebas. La conquista de la tierra no fue fácil, enfrentaron batallas, conflictos internos y la tentación de adorar a otros dioses. Sin embargo, a lo largo de sus tribulaciones, recordaron las palabras y enseñanzas de Moisés, quien les había guiado con sabiduría y amor. Con el tiempo, una nueva generación surgió en la tierra de Canaán, una generación que había nacido libre y no había conocido la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés ya no estaba entre ellos físicamente, su legado vivía a través de las historias que contaban, los mandamientos que seguían y el pacto que habían establecido con Dios en el monte Sinaí. Los hijos de Israel se establecieron en la tierra que Dios les había dado, cada tribu recibiendo su porción designada. Bajo el liderazgo de Josué, continuaron enfrentando desafíos, pero también experimentaron la bendición y la providencia de Dios. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones mientras construían un hogar en la tierra prometida, recordándoles su llamado a vivir en justicia y obediencia. Con el tiempo, la historia del Éxodo se convirtió en un símbolo perdurable de la fe y la redención del pueblo de Israel. Las generaciones posteriores mirarían hacia atrás en aquellos días de milagros y maravillas con reverencia y gratitud, recordando cómo Dios había intervenido en su historia para liberarlos de la esclavitud y conducirlos hacia la libertad. Y así, la historia del éxodo de Egipto se convirtió en un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios y la capacidad del pueblo para perseverar en medio de las pruebas. A través de los siglos, continuaría inspirando a generaciones de creyentes a confiar en la providencia divina y a seguir los mandamientos de Dios con fe y devoción.